Ya, bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy, miércoles 5 de junio. Ya entramos a la segunda mitad del año y se vienen cambios en nuestras actividades de lenguaje. Vamos a dejar el texto narrativo en pausa. No quiero decir que lo terminamos o que lo vamos a dejar olvidado, sino que vamos a pasar una nueva materia y más adelante vamos a volver a comentar algunos cuentos o novelas, quizás, para poder mantenernos con esta idea fresca de lo que son las narraciones, ¿ya? Recordemos, antes de pasar a lo siguiente, ¿cierto? Que las narraciones son los textos que cuentan historias, son los textos que tienen un narrador, que relata, ¿cierto? Lo que le pasa a los personajes que realizan distintas acciones. De todo eso ya hablamos en varias clases atrás, y también conversamos de que dependiendo de cómo se construían estas historias, podían ajustarse a un distinto mundo narrativo. ¿Alguien hizo las tareas que estaba del mundo narrativo que yo les había dejado? Que era la guía número 2, página 17. ¿Alguien la hizo, no? Díganme la verdad. Yo no me acordé, profe. A ver, hace 2 semanas atrás, yo les dije que ellos hagan la tarea que estaba en la página 17, que era esta, y que los que no tenían el texto impreso se les envió en el grupo de WhatsApp. En realidad, la tarea es una ayuda, ¿ya? Es una actividad que les va a servir para ejercitar, para no ir olvidando los conceptos. Bien, una persona la hizo. ¿Le sirvió para estudiar o no, Jessica? ¿Quedó más claro los Sí, conceptos? profe. Ya, Sí, súper. profe. Yo estoy mirando estas guías, ¿cierto? No me las he leído todas, pero las he estado mirando y me gustan harto las actividades que tienen. Entonces, les sugiero que, aunque yo no les dé tarea para la casa, vayan mirándolas, las que lo tengan en papel. Estas creo que también se las enviaron completas de forma digital. Vayan viéndola porque lo mejor para poder ir memorizando y aprendiendo bien los contenidos es ejercitándolo. Tenemos que pensar que nuestro conocimiento es igual que ir al gimnasio. Mientras yo más estudio, más activo me mantengo y más cosas puedo ir aprendiendo. Si no voy Sí, al la gimnasio, tengo esta, profe. súper, ¿cómo les fue? Sí, ¿Cómo la... sí. Es que, ¿se acuerda que esa vez usted iba hablando? Entonces yo iba anotando más o menos Ah, una súper, realista. Entonces la fui haciendo al tiro ahora que me acuerdo. Pensé que no la tenía hecha. estupendo. Ya, Gracias. pues, les sugiero entonces que tengan a la vista las guías, que traten de ir haciendo algunas de las actividades por cuenta propia. Y algunas semanas, como fue la oportunidad de hace 2 semanas, ¿cierto? Yo les voy a dejar algunas indicaciones para que resuelvan tareas dirigidas, es decir, no agarren cualquiera, sino que hagan la que estamos trabajando con la clase los días miércoles. Hoy día, un ratito más, les voy a comentar cuál va a ser la de esta semana y le voy a pedir al profesor Eric que les mande el formato digital para que lo puedan ver también. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a pasar una nueva materia. Profe, disculpe, yo también la hice porque la tengo hecha. Me entregaron los libros ayer, pero usted mismo nos ayudó un poco a la materia. Sí, pues si lo conversamos en clases y lo íbamos explicando, pero como les decía, para tener el ejercicio a la vista, para no ir olvidando los contenidos, es súper bueno que traten de ir haciendo tareas, de ir leyendo en la semana, para que así no se les olviden los conceptos. Eh, entonces, hoy día nos vamos a pasar a una materia nueva, totalmente distinta a lo que veníamos estudiando en semanas anteriores, porque ya pasó más de un mes de clases y tenemos que ver varios contenidos más. Entonces, para que no nos pille el tiempo, para que tengamos varias clases más para poder hablar de otros temas,
hoy día vamos a conversar un poco sobre poesía. Vamos a tener solamente hoy día y la próxima semana para hablar de esto, porque también nos falta todavía hablar de los textos no literarios, del texto expositivo principalmente, que es un tema grande. La poesía también podría ser muy grande, ojo, no es que no sea importante. Sin embargo, tomando en cuenta que nos estamos preparando para dar pruebas, ¿cierto? Que estamos preparándonos para dar este examen donde vamos a ver si logramos pasar de curso, es un poquito más lo que se aborda en texto expositivo que en poesía. Y el texto narrativo también es importante, por eso tuvimos varias clases sobre ello. Raquel levantó la mano, dígame. Sí, profe, ¿nos está compartiendo la pantalla? Todavía no, ahora voy a empezar con eso. Vale, gracias. Ya. Entonces, vamos con nuestro nuevo contenido, que es sobre poesía. Qué linda que es la poesía. Primera pregunta del día de hoy. ¿Qué poetas conocemos? Gabriela Pablo Mistral. Neruda. Pablo Neruda. Mistral, Neruda, Marta Brunet. Marta Brunet, Gabriela Mistral. está ahí como en la mitad, como que también es bien narradora. ¿Quién más? Violeta Parra. Violeta Parra, en parte también es poeta, ¿cierto? Francisco Coloane. En Francisco Coloane tiene textos narrativos y poéticos, sí. Nicanor Parra. Nicanor Parra, muy bien. Nos vamos a guiar con estos nombres por ahora. Chile particularmente tiene una gran cantidad de poetas en comparación a otros países cercanos, ¿cierto?, de Latinoamérica. Y no solo tiene muchos, sino que además son bastante destacados. Sin ir más lejos, ¿cierto? Ustedes mismos mencionaron a Pablo Neruda y Gabriela Mistral, que ganaron premios Nobel de Literatura por su poesía. Cosa que no es algo pequeño, cosa que no es algo menor. Tenemos que entender que los premios Nobel no solamente son una cuestión de escribir bien, sino que también hay otros... Hola, bienvenida. Sin embargo, se destacan estos dos poetas. Bienvenidos y bienvenidas los compañeros que van llegando recién. Estamos recién empezando. Grande, los grandes. Hola, profe, hola, compañeros, saluditos. Hola, hola. Y vamos a hablar de poesía. Ya, así que vamos a continuar con ello. Chile, país de poetas, país de mucha, mucha poesía. Y la otra vez, antes de entrar a la materia, me gustaría comentarles una reflexión que tuve con una muy buena amiga que también es profesora de lenguaje. Y veíamos y pensábamos por qué se habla tanto de poesía en nuestro país, por qué es una forma de escribir y de leer tan recurrente. Hoy día menos que antes, evidentemente, porque los libros en general han ido perdiendo un poco su auge. Pero resulta que para leer una novela, hay que tener tiempo, ¿cierto? Hay que tener ganas también. Y hay que tener la Entusiasmo. vida más o menos, no solo el entusiasmo, sino que la vida en general más o menos ordenada para poder decir, ya, ¿sabes qué? Me voy a sentar una hora al día y voy a leer un par de capítulos de la novela. Es difícil. Mucha gente lo hace. No es que no podamos, pero en realidad hay que tener un ánimo y una vida disponible para eso. En cambio, estoy mirando los libros que tengo aquí al lado, por eso me agacho. Ahí hay un par de libros. En cambio, voy a tomar un libro grande en tamaño. Sin embargo, yo voy a abrir una página más o menos cualquiera. Y miren, eso es un poema.
lo puedo leer en menos de un minuto. También existen poemas más largos. No es que todos los poemas sean así de breves. También hay poemas de una página y poemas que duran muchas páginas. Sin embargo, voy a ser un poco autorreferente, no voy a hablar de mí. Yo empecé a leer poesía cuando en la enseñanza media iba en micro al colegio. Yo era el chico raro de lo que leía poesía, mientras mis compañeros hacían otras cosas. Y leía poesía porque podía tomar un libro y en un ratito tener una idea nueva. Y pasa lo mismo con ciertos trabajos, por ejemplo, la gente que antes, ahora ya no tanto porque pasamos mucho tiempo pegado al teléfono, en la hora de almuerzo, en el descanso, era mucho más fácil leerte un poema cortito que leerte una novela. Esa era la reflexión que teníamos con esta amiga que les comentaba de que hay algo en la poesía que por muy difícil que es, nos permite acercarnos a ciertas ideas y ciertas miradas del mundo de manera un poco más, más factible, más rápido, más, no sé qué palabra ocupar, más viable, no sé. Ojo, no es fácil la poesía. No es que yo agarre cualquier texto y me lo entiendo al tiro. Hay poemas complicadísimos. Sin embargo, hay tanto que yo puedo elegir aquellos que se me hace más cómodo, ¿cierto? Y es más fácil leerme ese poema que dura un par de palabras que leerme una novela gigante. Ojalá lleguemos a esto. Ojalá lleguemos a las novelas. Pero aprovechemos también la poesía. Y la primera pregunta es, ¿qué es la poesía? Y aquí me gustaría que antes de seguir con este monólogo, ustedes me cuenten qué es lo que entienden por poesía. ¿Qué es para ustedes pensar en esta palabra poesía y cómo se han acercado a ella, la han vivido? Ronnie, prenda su micrófono. Yo creo que la poesía son sentimientos de uno, son lo que uno quiere expresar. No sé, me imagino sentado en un paisaje y veo lo hermoso que es. Ahí ya estoy pensando en poesía ya, ¿o no? Efectivamente, la poesía está cargada, ¿cierto?, hacia los sentimientos y a las emociones que uno puede vivir en relación a algo. Súper buena respuesta. ¿Qué más? ¿De qué otra forma entiendo yo poesía? ¿En qué pienso? Lo primero que se me ocurre. Prenda su micrófono, motívese. Participe de la conversación. No hay respuestas equivocadas. Manifestación de la belleza. Tiene que ver con la belleza, ¿cierto? Palabras lindas, tiene que ver con las palabras lindas. Entendiendo que lo lindo es variable, ¿cierto? Que lo que hoy día es lindo puede que mañana no, que lo que para mí es lindo puede que para el de al lado no, que hay distintas formas de entender eso de lo lindo, lo bello. ¿Qué más? Tiren ideas al aire, como Romanticismo, profe. piensan en el romanticismo. Tenemos que tener cuidado con la palabra romanticismo. O amor, sí, literal. Amor. Sentimiento, profe. ¿Puede ser Había también? sí, sentimientos. Ronnie también lo había comentado. Hay que tener cuidado con la palabra romanticismo porque la podemos entender de dos formas. La primera es de ser romántico, ¿cierto? En este sentido del amor y la pasión. Pero también el romanticismo se refiere a una época del arte. El romanticismo fue la época del 1800, donde los artistas y las personas en general empezaron a entender el mundo de una forma distinta. Así que ojo con esa definición. Enamoramiento, dice. Ojo, no todos los poemas son de amor. También puede haber poemas referidos a otros sentimientos. Pero sí, también es real que muchas veces pensamos en
la poesía asociada al amor y el amor de pareja, pero ojo, he dicho ojo muchas veces en la clase de hoy, pero ojo, que los poemas pueden abarcar cualquier tema y cualquier sentimiento. Jessica, oh, me mordí la lengua. O tristeza, de repente sentimiento decimos, solamente tristeza, hay muchas formas de expresar el sentimiento, o el romanticismo. Discúlpeme, Jessica, no me estoy riendo. Profe, no. Yo soy Jessica, pues te había levantado la mano. Sí, no sé quién había hablado, no me estoy riendo de ustedes, me estoy riendo de mí. Habló otra persona. Sí, me mordí la lengua. Ah, era otra Jessica. Jessica Creo J. que fue la Jimenita. Ah, Jimena, perdón. Jimena, oh, ya. Pero yo levanté la mano, profe. Espérame un minuto. Deje concentrarme de nuevo. Y le pasó el dolor del mordisco. Con eso está más que claro que ni siquiera en los propios dientes puede confiar uno. Ya. Vamos a retomar esta ¿Se conversación. está acordando de alguien, profe? Oh, ya. Jimena había comentado algo cortito. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, profe, le decía que de repente la palabra emociones o sentimiento igual abarcan harto en lo que es la poesía. Me imagino, yo no hablaba de romanticismo de pareja, pues hablaba de otras cosas que uno se siente romántico cuando mira, no sé, es que un paisaje, algo así. Emociones y sentimientos son montones, son muchos y los podemos vivir de formas todas distintas. Ahora sí, Jessica, tome la palabra. Ya, profe. Bueno, yo pienso que la poesía enriquece nuestra capacidad de lenguaje igual. Sí, está curioso porque no es que, o sea, es como un ciclo, enriquece el lenguaje, pero también la poesía es rica por el lenguaje y como que está ahí siempre en esa vuelta. Me gusta su respuesta. Profe, ¿Sí? profe, usted encontró Dígame. exquisito el lenguaje y se mordió la lengua. Ya, ahora se nos reír del profe que se muerde la lengua. Isabel, tome la palabra. Isabel. Ya, continuamos. Y Damia, prenda su micrófono. Tampoco. Decía Luis en el chat, poesía lírica, épica o dramática. ¿Y Damia quería decir algo? ¿Quería prender su micrófono? ¿O no? ¿Ahora me escucha, profe? Ahora sí, ahora sí. Yo creo que la poesía viene siendo como un sentimiento de la persona y como se quiere expresar la persona también. Porque toda la Efectivamente. poesía es como un pensamiento, no sé, a mi parecer mío. Efectivamente, es una forma de pensar en los sentimientos. Puede ser música, hay canciones que tienen letras que son pura poesía, ¿cierto? Y hay otras que no tanto. Hay canciones que también pueden contar historias, pero sí, muchas veces, la mayoría, las canciones se asocian a la poesía. Isabel levantó la mano. ¿Tiene su micrófono por ahí disponible? ¿Quiere comentar algo? Ya. Decía, tomando en cuenta lo del chat, poesía lírica, épica o dramática. La poesía puede abarcar distintas formas, ¿cierto? Cuando hablamos de épica, hablamos de el contar historias a través de versos. Y aquí estoy poniendo una palabra nueva que no habíamos comentado, que es el verso. La poesía épica cuenta relatos, curiosamente se mezclan la narración y la poesía, y cuenta las hazañas, por ejemplo, de un héroe, de un caballero medieval que tiene muchos logros, o
un héroe como Ulises, ¿cierto? Odiseo, que tiene que viajar durante 20 años para volver a su casa y los dioses no se lo permiten. Hay muchas formas de poesía. ¿Alguien más había prendido su micrófono? Camila, me parece mucho. O sea, perdón, había levantado la mano. Prenda su micrófono. Sí, profe, bueno, yo después de comentar lo que había dicho, igual encontré algo acá por el amigo Google. Dice, la poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. ¿Les quedó claro? Terminamos la clase. Súper buena su búsqueda. Súper buena su búsqueda. Y súper bueno que ocupemos Internet como una herramienta. Lo que nosotros hacemos en las clases no es inventar la información, sino que es ordenarla, ¿cierto? Y tratar de recorrerla. Entonces, si podemos estar haciendo el ejercicio que hizo Camila de buscar aquello que no estoy conociendo todavía y que quiero conocer, no lo tengo claro, pero necesito una ayuda, busquemos estas definiciones y nos vamos a ir encontrando con cosas bien interesantes. Y se repite en la definición de Camila, ¿cierto? Esta idea de la belleza, del uso de las palabras en búsqueda de la belleza, que quieren expresar algo a partir de una idea, de un objeto, de algo que quieren destacar. Dijo de la vida, del amor y de la muerte. Ya les voy a contar un poquito más de eso. Nuevamente pregunto, Isabel, ¿quiere comentar algo que levantó la mano de nuevo? Mario, prenda su micrófono. Ya, profe. Bueno, lo que pasa es que Pablo Neruda, siendo poeta, él escribió odas a, no sé, a la cebolla, al caldillo de congrio, y un montón de cosas, pues Gabriela Mistral escribió al pan, o sea, no sé, hay que ser de otro planeta, parece. Yo creo que hasta de la misma tierra, si tú ves algo hermoso y algo precioso sobre la tierra, también te puede salir una poesía sobre eso, creo. Es un poco la gracia de la poesía y de los poetas. Intentar buscar esa belleza en cuestiones cotidianas, en cuestiones de la vida diaria, ¿cierto? Y decir, mira, ¿sabéis que me llamó la atención este detalle? Y a partir de ahí empezar a desenredar ese sentir que me provoca ese detalle. Entonces, hay mucha poesía de amor de pareja, infinita. Pero también hay poesía, como decían los compañeros, dedicada al pan, al caldillo, a un color, a una hoja de un árbol, a una araña, a un bicho, y todo puede motivarme a decir, mira, ¿sabéis qué me llama la atención? Me hace pensar en esto, me deja una idea ahí dando vuelta. Mario, ¿quería agregar algo más? No, profe, se me quedó pegada. Ya, Jessica. Ya, profe. Ya que hablamos de Google, yo también busqué algo y dice que la poesía fomenta la creatividad, la imaginación y la comprensión. Cada persona interpreta un mismo poema de diferentes maneras, según las propias vivencias. Además dice, la poesía despierta los sentidos mediante las palabras y la creación de belleza en el lenguaje y también cultiva la imaginación y la memoria. Se repite la idea de la belleza, ¿cierto? Buscamos encontrar eso que le parezca bello a la persona que habla de la poesía. Y obviamente desde la creatividad también, que es un detalle que menciono. Vamos a ir avanzando con la presentación que tengo preparada para que podamos tener algunas definiciones comunes, para que nos podamos
ir por la misma mirada. Entonces, no le borré la parte de arriba que era un título. Eso no. Primero, en palabras breves, podríamos decir que la poesía es un texto que busca la belleza a través de palabras en verso o en prosa. Y evidentemente me queda el problema de decir qué es verso y qué es prosa. Y el verso es una palabra o un conjunto de palabras que tiene una cadencia. ¿Qué significa esto? Que a la hora de pronunciarlos tiene una entonación, tiene una sonoridad, suena de una forma particular. En cambio, la prosa es una forma que no tiene que ver con el verso y que es cuando escribimos la línea completa, ¿cierto? Y no necesito pausas, no necesito ir haciendo estos cortes en la entonación. La poesía es un tipo de texto literario, como dijo Eli en el chat, es parte de la literatura siempre. Sin importar de qué se trate, estamos hablando de texto literario. Y abajito les puse 2 ejemplos. El primero, que está en negro, se alcanza a leer. El segundo, imposible leerlo en esa imagen porque está muy chiquitito. Y el primero es un texto que ni siquiera tiene título, tiene un número, que es el 49, y es un texto de Jorge Telier, un poeta de cerca de la zona de Temuco, y que él se caracteriza por hablar, porque hablaba, falleció ya hace hartos años, hablaba de cosas muy cotidianas, cosas muy de la vida en el pueblo pequeño, muy de el tren que llegaba al pueblo, ¿cierto? Y este poema dice: aún se puede ver en el barro las pequeñas huellas del Queltehue muerto esta mañana. Son 3 versos. Cada línea, cortita, ¿cierto?, es un verso. Y cada verso puede tener sentido por sí solo. Cada verso yo lo puedo sacar y algo, aunque sea pequeño, entender. Las pequeñas huellas del Queltehue. Yo ya me imagino esta imagen, ¿cierto? Ya puedo, en mi mente, imaginarme la pata de este pájaro en el barro, ¿cierto? O en cualquier parte, porque leí el verso solito. Las pequeñas huellas del Queltehue. Entonces, como íbamos conversando recién, este poeta observa a un pájaro y dice: mira, ¿sabéis qué? Algo me está provocando este pájaro. En realidad no el pájaro, la huella. Algo me provoca ver esta huella en el barro. Y eso es el sentimiento que se intenta transmitir. Irma, prenda su micrófono. Disculpe, profe, está presentando la pantalla porque a mí no me parece nada. No sé si será a mí. Nada, sí, estoy hace rato presentando la pantalla. Voy a presentarla, la voy a cortar y la voy a volver a presentar. A ver si es que le carga. Y si no carga, puede ser problema de conexión. Ya, profe, gracias. Ahí la tiré de nuevo a la proyección. Me avisan si se ve. Ya. Pregunta. ¿Qué sentimiento o qué idea les queda con este brevísimo poema? Como tristeza, nostalgia. Nostalgia, esa palabra me gustó. ¿Por qué nostalgia? ¿Qué es la nostalgia primero que todo? Como de extrañar algo, Exacto. pienso yo. La nostalgia tiene que ver con extrañar algo, con recordar algo del pasado. ¿Y por qué le queda esta sensación? Porque quedaron marcadas las huellitas de las patitas del Queltehue, del trailer. Efectivamente, ¿cierto? Es un poema, a pesar de ser muy breve, de tener solo 3 versos, que nos deja esta sensación de esta huella de algo que ya no está, esta huella de un pájaro que ya murió. Entonces también uno dice un pájaro, pero en verdad todos dejamos huella y todos en algún momento dejamos de estar y podemos empezar a desenredar, ¿cierto?, una idea mucho más grande. Pero efectivamente es desde la nostalgia donde aparece un poema como este. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Avanzamos o están tomando apuntes de estas definiciones que les puse?
Estoy escribiendo yo. profe. Estoy tomando apuntes, por lo menos yo. Les voy a dejar un minutito más para que puedan tomar apuntes de ello. ¿Les leo un poema? Profe, Ya lea nomás. Mario, ¿quería decir algo? sí, una consulta. ¿Los poetas nacen con ese don o o también se pueden hacer poetas? Yo creo, bueno, no tengo una respuesta certera, no es algo que uno diga sí o no, pero hay gente que tiene esa habilidad. Yo creo que nacen, profe, porque usted lo dijo recién, usted era el único chico raro del curso que leía poesía, mientras que los otros se reían de usted y todo eso, entonces... Y yo leía, yo yo leo poesía, pero no, yo he escrito un par de poemas, pero que no me convierten en poeta. En parte... A mí también me gusta mucho la poesía, profe. Yo el año pasado, en la clase de octavo, yo escribí varios poemas. Cuando tocaban esta parte de la poesía y los poemas, yo hacía muchos poemas de cabra chica, más o menos. Después, cuando ya empecé a pololear, peor todavía. Pero sí, me gusta harto la poesía y los poemas. Y sus versos y todos ordenaditos, cuatro líneas y o de 4 estrofas, no sé cómo es la cosa, que se van agrupando. Me gusta harto los poemas, los versos y esas cosas así, que vayan rimando. Volviendo a la pregunta, muchas gracias Camila por comentarnos esto. Yo creo que, no sé si se nace poeta, pero efectivamente se puede aprender a ponerle atención a las cosas en el fondo. Se puede aprender a poder ir observando ese detalle que me mueve algo. Y después a la hora de escribir hay distintas maneras también de ir desarrollando esta habilidad. Yo creo que cualquiera de nosotros que se empieza a dedicar a escribir, llega un momento en el que puede desarrollar una habilidad mucho más grande que otras personas. Y Damia había levantado la mano, ¿quería decir algo? Sí, profe. Yo creo que toda persona nace con ese don. Porque yo soy artesana y nací con el don de hacer artesanía. Y yo creo que la poesía y todo eso es una cultura igual que uno nace con ese don. Yo creo que, como le decía, en parte sí, pues, pero también uno después lo puede ir aprendiendo. Asimismo, en la artesanía, si usted piensa en las primeras cosas que pudo crear y las que está haciendo hoy día, también hay una diferencia porque uno va mejorando la técnica, ¿cierto? Preguntaron qué significa renglón. Renglón significa la línea completa, ¿cierto? Que no tiene cortes que tengan que ver con el sonido, sino que la línea completa de la hoja está escrita en un renglón. ¿Se entiende? ¿Quién levantó la mano? Camila, prenda su micrófono. Y disculpen aquí, pero a mí me encanta lo que es el tema del lenguaje, porque aparte que la escritura y la lectura ayuda mucho con la ortografía. No hay nada más que yo acá alego con mis niños, de repente con mis hijos, que es la ortografía. Cuando de repente me mandan un WhatsApp, no sé, pues, cualquier cosa, y ya yo voy y les digo ya, les vuelvo a escribir la misma palabra, me dicen, ya mamá, sí ya sé, pero es abreviado. Pero igual ayuda mucho con la ortografía. Justamente hoy día estuve conversando con un estudiante donde hago clases para niños y niñas, y me decía, profe, es que no sé dónde poner las tildes. Yo le dije, mira, las reglas ya las conocemos, pero la mejor forma que yo creo que hay que tener para ir mejorando es escribir bien en el chat, en el WhatsApp, en el Instagram, donde sea.
porque es algo que estamos ocupando tanto que tenemos que empezar a ocuparlos bien y nos va a quedar la costumbre en el fondo. Creo yo que por ahí podemos partir. Oye, voy a continuar con esto porque nos estamos distrayendo mucho. Antes de continuar, les voy a leer un poema muy cortito, tan cortito que ya terminó. No, mentira. Claro, el mismo teclado te ayuda a corregir en las redes sociales, pero tratar de evitar el autocorrector. Dice así: al fin de cuentas, es voluntad del mar besar la playa. Eso es un poema. Ve, ahí apareció el romanticismo. No de amor, del otro amor, el romanticismo. Efectivamente. Dice así. Este es el ejemplo que está puesto en chiquitito acá abajo. Ahora lo puse un poco más grande. El yo pecador del artista. Cuán penetrante es el fin del día en otoño, ay, penetrante hasta el dolor, pues hay en él ciertas sensaciones deliciosas, no por vagas menos intensas, y no hay punta más acerada que la de lo infinito. Delicia grande la de ahogar la mirada en lo inmenso del cielo y del mar, soledad, silencio, castidad, incomparable de los cerúleos. Una vela chica, temblorosa en el horizonte, imitadora en su pequeñez y aislamiento de mi existencia irremediable, melodía monótona de la marejada, todo eso que piensa por mí o yo por ello, ya que en las grandezas de las divagaciones el yo presto se pierde, piensa, digo, pero musical y pintorescamente, sin argucias, sin silogismos, sin deducciones. Voy a dejarlo hasta ahí. Puse este ejemplo porque no cuenta una historia, no me entrega datos, no me está explicando nada, no está dándome instrucciones, está buscando hablar de algo que lo mueve, ¿cierto? Está queriendo expresar una idea. Por lo tanto, a pesar de que no está escrito en versos, es poesía, y esta poesía está en prosa. La poesía en prosa no es tan recurrente, no es algo que ocurra muy seguido, pero se ocupa, existe y a veces nos vamos a encontrar con ello. No me voy a tener más en esto de la prosa porque en verdad la principal cantidad y forma de la poesía es aquella que está dicha en verso. Y dicho en buen chileno, en palabras sencillas, la poesía es principalmente la escritura en versos que quiere transmitir una sensación sobre algo, un sentimiento. Para ello utiliza principalmente el verso y una de sus principales características es la sonoridad de las palabras que se conjugan y utilizan. O sea, las dos cosas principales de la poesía sería el sonido de las palabras y el sentimiento que se transmite a través de ellas. Tenemos que pensar entonces que la poesía, como busca el sonido, es principalmente un texto que está pensado para decirse, para hablarlo, no solo para estar escrito en el papel, sino que para escuchar cómo suena. Ocurre que hay poemas que incluso sin cantarlos suenan muy melodiosamente, suenan como una canción. Me acabo de acordar de algunos textos que son así. Déjenme buscarlos y les voy a mostrar uno. Las décimas. ¿Conocen las décimas? ¿Les suena? ¿Cuál, profe? Las décimas. Me Recuerdo suena de como... matemáticas. Las décimas son un tipo de poesía muy utilizado en la cultura popular chilena, insisto, de antes, ya no se ocupa tanto, asociado, por ejemplo, a lo que nosotros conocemos como las payas. Les voy a mostrar una décima de Violeta Parra. Estoy poniéndola en el texto porque no lo había pensado antes. O sea, en el PPT. Téngame paciencia.
Uy, el formato se me chipoteó. Ya, se ve poco, pero se ve. Escuchen. Me van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino hoy es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto hoy engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida y es grande torpeza mida buscar alivio en mi canto. Esta es una décima, es un poema que tiene 10 versos y que tiene una rima especial. Si se dan cuenta, el primero rima con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el quinto con el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. Esos versos riman entre sí. Años rima con paño, rima con engaño. Distintas rima con tinta. Quebranto rima con espanto y rima con canto. Confundida rima con mida. La rima es una de las tantas formas de hacer que los poemas suenen. No es la única. Hay poemas, como el que vimos anterior, que no tiene rima. Barro, que el tehue, mañana no riman. Sin embargo, igual suena de una forma particular. Entonces, volviendo a esta idea, los poemas quieren transmitir un sentimiento que suene bien, que las palabras que utiliza suenen de una forma particular, que tengan una cadencia, esa es la palabra específica. La cadencia, ¿cierto?, es la entonación que yo le puedo dar a cada verso. A veces el verso sube, a veces el verso baja. Vuelvo a leer. Me van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino hoy es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto hoy engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes hoy me espanto, lo paso muy confundida, y es grande torpeza mida buscar alivio en mi canto. ¿Se dieron cuenta que a veces voy arriba y a veces voy abajo con la entonación? Entonces, la cadencia, el sonido de las palabras, de los versos, me hacen construir un poema. ¿Qué les parece? Oye, yo Bueno, el poema. hice a media esta cuestión. No le puse el signo final, miren. Profesor de lenguaje, por favor. ¿Cómo entender cada poema? Nos vamos a preguntar 3 cosas para entender un poema. Nos vamos a preguntar quién es el hablante, cuál es el objeto y cuál es el motivo. Dicho en palabras más sencillas, ¿quién está expresando esta idea? ¿De qué está hablando y por qué está hablando de esto? Tenemos que pensar que el hablante es diferente al autor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los cuentos, de que yo, Luis, puedo inventar, por ejemplo, que el narrador sea un perro, que sea una persona cualquiera, una mujer? ¿Se acuerdan de eso? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, pero Sí, no sé. profe. Profe, ¿le puede colocar el poema, por favor, para sacarle un pantallazo? Así. Oye, igual esto El último poema que le dio, por favor. los pueden googlear los poemas, fue súper fácil. Décimas de Violeta Parra. Cuando veíamos los textos narrativos, dijimos que el narrador no era lo mismo que el autor inventa un narrador. En el caso de la poesía, el poeta o la poeta inventa un hablante. El hablante es la voz que nosotros recibimos a través del poema. A veces vamos a saber quién es, a veces no lo vamos a saber. Hay palabras clave que me pueden ayudar a decir, yo creo que este hablante es un hombre, es una mujer, es un trabajador de algo en particular, y a veces no vamos a tener idea quién es el hablante. Y está todo bien con eso. Si yo no logro saber quién es el hablante, digo que es una persona y listo. No hay más problema con ello.
Y el hablante siempre se va a referir a un objeto, pero no entendamos objeto como algo material, sino que objeto de lo que se está hablando. Puede ser una persona, un lugar, una cosa, una idea, un sentimiento. Yo puedo hacer un poema que hable del amor. No de una persona que yo amo, no, habla del amor, del sentimiento del amor. Entonces mi objeto es el amor. Si a mí se me ocurre hacer un poema, como decían ustedes, sobre el pan, mi objeto es el pan. Si yo estoy mirando aquí alrededor de mí y encontré una taza y le quiero hacer un poema, bueno, mi objeto será una taza. Ahora, el motivo que yo tenga para hablar de este objeto es la razón. ¿Por qué quiero hablar de esto? Quiero hablar de la taza porque está calientita y me produce abrigo. Quiero hablar de la taza porque está vacía y me produce nostalgia. Quiero hablar de la taza porque se partió y yo veo que la vida es como la taza. ¿Cuál es la razón que yo tengo para hablar de ese objeto? Entonces, nos vamos a preguntar estas tres cosas. ¿Quién está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Y por qué está hablando de esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Y los demás compañeros, gracias Lorena por contestarme. Los demás compañeros y compañeras. Profe, la Sí, pregunta. profe. Ya, Raquel me dijo, Sí, profe. ¿te escuché bien? Que si la puede volver un poquito atrás para sacar el pantallazo a la otra, porfa. Pensé que ¿a esa o a la anterior? ¿A ese? Esa misma. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Ya. Entonces, tres ideas a tomar en cuenta. Ya me preguntan en el chat si puedo explicar lo del hablante. El hablante es la voz que se expresa en el poema, pero ¿sabe qué? Lo voy a explicar con el poema que viene ahora, ahí va a quedar clarito. Ya va a ver. Espéreme un ratito y yo le voy a explicar, ¿vale? Y siendo 1 minuto para las 8, como ya lo hizo Alicia en el chat, escriba su nombre y apellido en el chat y nos vamos a encontrar en 4 minutos. A las 8:04 yo voy a volver a prender mi micrófono, mi cámara y vamos a continuar con las clases. Nos tomamos este descansito como todas las clases anteriores. Nos vemos muy pronto.
nos vamos con la segunda parte de nuestra clase. ¿Cómo están? ¿Están ahí? Reacciones, ponga un sticker, ponga un like, ponga un... Sí, estamos, Hágalo. profe. Súper. Sí, profe. Estamos bien, profe. ¿Alcanzaron a hacerse un tecito? Aquí estamos, profe. Ya, yo Sí, con un quesito. ya que Para el respiro. hago ánimo con esto. Yo me estoy nomás, profe, porque el internet se me corta cada rato. Pucha, ahí vamos a tratar de subir la clase pronto para que la puedan ver si es que tuvieron algún problema. Ya, entonces, vámonos con esta última parte del día de hoy. Dijimos que el hablante es la voz que se expresa en el poema. Y me preguntaron, ¿pero qué era el hablante? Vamos a resolverlo con el siguiente poema de amor profundísimo y romántico, para que le dediquen a la expareja, a los que hayan terminado. Los que están juntos no lo dediquen porque no les va a funcionar. Dice así. Epigrama de Ernesto Cardenal. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Oh, qué lindo. Está lindo, ¿cierto? Qué romántico. Qué romántico, profe. Pregunta. Uy, qué feo que me quedó eso. Vamos a borrarlo. Pregunta. ¿Quién es el hablante? ¿Cuál es el objeto? ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué palabra clave en todo el poema me puede dar señales de quién es el hablante? La palabra yo. Tenemos la palabra yo y hay otra más que es más clara todavía. ¿Amaba, profe? Perderte. Perderte. No. ¿El Yo, qué? profe. ¿Lo dijo? ¿Alguien lo dijo? Yo, Yo, el que. yo lo dije. El que. En primera persona. Eli y Norfa creo que acertaron ahí. Sí. Profe, tú y yo. Pausa. Ya. Voy a explicar por qué esa palabra es clave. Resulta que si alguien dice al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, puede ser un hombre o puede ser una mujer la que esté hablando, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Pero cuando dice, y tú porque yo era el que te amaba más, él se está reconociendo a sí mismo como masculino, ¿cierto? Probablemente estamos hablando de un hombre. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sabemos algo más de esta persona? No tenemos idea. No sabemos qué edad tiene, no sabemos cómo se llama, no sabemos a qué se dedica, no sabemos nada más que es él y que la amaba. ¿Cuál es el objeto? ¿De qué está hablando en este poema? De ella. De ella. ¿Y qué palabra nos da a entender esto? ¿Por qué no es de él? Porque podía haber dicho la que más te amaba. ¿Qué está hablando de que la perdió a ella? Pero ¿con qué palabra sabemos que la perdió a ella y no a él? Dice Pues el que te amaba más. La palabra tú eras. Por el tuyo. ¿Te amaba a ti? ¿Te amaba a ti? Porque dice él que te amaba más. No dice la que te amaba más. Pero él igual puede amar a él. Pero hay un...
Profe. Pero dice, yo era el que Profe. más te Pausa, amaba. pausa. Jessica levantó la mano y vamos a respetar los turnos de habla. Jessica. Ya, profe, porque ahí dice, porque yo podré amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán. Ay, justo levantaba la mano. A ver, espérenme. Eso es. Te amarán como te amaba yo. Eso mismo iba a decir yo. ¿Cómo te amaba a ti? Jessica, Gisela, esa es la palabra clave. En la cuarta ¿Cómo te amaba estrofa, tú? ¿qué? Sí, En la cuarta estrofa, en cómo te amaba a ti. perdón, en la tercera estrofa. Pero Y antes de... La ¿tiene palabra. pausa la profe? Pausa, voy a explicar esta parte que se nos desordenó un poquito la conversación. no entendí Jessica nada, profe. y... Sí, hubo un desorden tremendo. Jessica y Gisela fueron las que dieron con la palabra clave. Otras. Voy a explicar por qué. En la tercera estrofa, sí, estoy de acuerdo con Jessica, que levanten la mano. En la tercera estrofa, ¿qué es una estrofa? Me quedó la duda. Levante la mano, a ver. Camila levantó la mano ahora. Prende su micrófono. La línea, profe. ¿Camila? Sí, recién me pude volver a conectar, estaba peleando con mi internet, pero una estrofa es estas cuatro primeras, este primer verso, una cosa así, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba. Esos cuatro renglones parece que es una estrofa. Esa cosa. Son una estrofa, pero por definición, ¿qué es la estrofa? Jimena. ¿Un verso? Un verso, una estrofa es otra cosa. Patricio. Una estrofa es como una parte de los que se divide un cuento, puede ser un poema como este. Es como un par de líneas que se dividen es como se lee una estrofa y de ahí como que es como un extracto del poema, por decirlo así. No sé si estoy en lo correcto. Efectivamente es una parte del poema, pero falta agregarle una definición. Gisela levantó su mano. ¿Por partes Profe, compuestas? son partes compuestas por un verso. Ya. ¿Compuestas por un verso o por...? Sí, pues. Falta ahí. Son Falta partes algo. compuestas por un verso, pues. O numeración de versos que... Como lo mismo, ¿no? Es más fácil de lo que parece. Es El mismo número de versos, dice, estoy leyendo en internet. Es una frase compuesta por el mismo número de versos. ¿Composiciones? No le crean todo a internet, ya. Profe. Yo pienso que eso debe decir sacada por cada parte de todo el texto y es como dejarlo en una sola, hacer como un resumen. No. Dígalo usted nomás, profe. Es como cada parte que forma un poema. Silencio todos. Composiciones poéticas. Silencio todos. Que esto se Qué desordena. impaciente, compañero. Esto se desordena cuando nos pasa lo que acaba de ocurrir por segunda vez en la misma clase. Ronnie, espérenme un ratito que quiero explicar. Cuando yo les digo, no le crean todo a internet, después de que les dije al principio, busquen en internet, es raro, ¿cierto? Pero ocurre con estas definiciones que encontramos, que a veces tienen muchas palabras que en realidad no son tan necesarias. Por ejemplo, cuando aparece la definición son cuerpos de un poema, que alguien más lo dijo como fragmentos de las partes de un poema.
Sí, pero falta algo y a la vez sobra mucha palabra. Una definición mucho más concreta y mucho más sencilla es decir que una estrofa es un conjunto de versos. ¿Cuántos versos? Distintas cantidades. Hay estrofas de 2 versos, hay estrofas de 5, hay de 10, de 100. Pero es un conjunto de versos. Y obviamente intenta tener un sentido particular. Se agrupan por alguna razón, ya sea por el sentido o por la sonoridad que se busca en el poema. Hay poemas que tienen estrofas de 4, 4, 4. Otros que tienen de 3, de 3, de 3, de 3. Y así van repitiendo. La diferencia con el párrafo, a propósito que dice Eli en el chat, el párrafo es cuando escribo en prosa, toda la línea. El verso es cuando hago estas líneas cortitas que suenan de una forma particular y que junto varios versos para hacer una estrofa. ¿Ya? Entonces, verso, frase corta que tiene sentido, estrofa, conjunto de versos. Sigamos. En este poema que tenemos en la presentación, dijimos que el hablante era un hombre, porque teníamos la palabra clave que era el que. Se posiciona desde ser un hombre. Y vimos que le hablaba que su objeto era una mujer y el ser amado. Porque más abajo, en la tercera estrofa, veamos, estrofa 1, estrofa 2, uy, me salió otra cosa en la pantalla, estrofa 2 y estrofa 3. En la estrofa 3, en el segundo verso, 1, 2, 3, 4. En la estrofa 3, en el segundo verso, aparece la palabra otras. Entonces está diciendo, podría llamar a otras mujeres, porque no puedo decir otras hombres. Entonces deducimos que el objeto es una mujer y que por otra parte es el ser amado. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Chicos, chicas, cuando nos demos cuenta de que está el puro desorden en la conversación y no nos estamos escuchando, en vez de seguir prendiendo el micrófono, mejor busquemos esta calma y ordenémonos para que podamos llegar a una idea concreta. Entonces, gracias a los compañeros y compañeras que tuvieron la mejor intención al querer participar y dar sus definiciones, pero hagámoslo ordenado. Entonces, hablante, hombre, objeto de lo que se habla, ¿cierto? Mujer. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que tiene este hombre para hablar de esta mujer? Pidamos la palabra levantando la mano. Jimena. Profe, que me quedé un poquito pegada en la última estrofa del poema, porque lo busqué en internet y dice que amaba a otros. ¿Está mal allá o cuál es el...? Por eso yo Dice a delante otra. le quería comentar porque antes dice a otra, ese es el original. Sí. Ah, ok. Ya, profesora. La pregunta que había hecho, perdón, ¿cuál era? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que tiene el hablante para hablar de este objeto? Y dijo Jessica en el chat, el desamor. Efectivamente, Sí. nos queda cierto a la vista que este hombre le está hablando a una expareja, como ya no estamos juntos, porque dice desde el principio, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, salimos perdiendo los dos. Y después le dice, porque yo te amaba un montón y tú no me quisiste a mí. En palabras sencillas. El desamor sería la razón que tiene el hablante para referirse a el objeto que es su ser amado. Estaba despechado. Probablemente un poco despechado. ¿Seguimos? ¿Vale? Vamos a Vale, profe. otro poema, más largo que el anterior, bastante más largo, y que dice así. Despedida de un paisaje, de Wisława Szymborska, una poeta polaca que ganó el Premio Nobel de Literatura.
hace unos años atrás. Denme un segundo que se ve raro, están como muy pegadas las letras. No, peor. Lo hice pésimo. Ahí sí, ya. No lo voy a dejar así. Dice así, lo dejé tal como estaba. Dice así: despedida de un paisaje. No le reprocho a la primavera que llegue de nuevo, no me quejo de que cumpla como todos los años con sus obligaciones. Comprendo que mi tristeza no frenará la hierba, si los tallos vacilan será solo por el viento. No me causa dolor que los sotos de aliso recuperen su murmullo. Me doy por enterada de que como si vivieras, la orilla de cierto lago es tan bella como era. No le guardo rencor a la vista por la vista de una bahía deslumbrante. Puedo incluso imaginarme que otros, no nosotros, están sentados ahora mismo sobre el abedul derribado. Respeto su derecho a reír, a susurrar y a quedarse felices en silencio. Supongo incluso que los une el amor y que él la abraza a ella con brazos llenos de vida. Algo nuevo como un trino comienza a gorgotear entre los juncos. De veras los deseo que lo oigan. No exijo ningún cambio de las olas a la orilla, ligeras o perezosas, pero no obedientes. Nada le pido a las aguas junto al bosque, a veces esmeralda, a veces zafiro, a veces negra. Una cosa no acepto: volver a ese lugar. Renuncio al privilegio de la presencia. Te he sobrevivido suficiente como para recordarte desde lejos. Ya, otro poema de tinte parecido al anterior. ¿Quién está hablando en este poema? ¿De quién es la voz en este poema? De una mujer. ¿Cuál sería la palabra clave? Me doy por enterada. Perfecto. No sabemos nada más, no sabemos cómo se llama, no sabemos qué edad tiene, no sabemos nada más que es una mujer hablando sobre algo. ¿Cuál es el objeto? ¿A partir de qué aparece todo este poema? Ya no le está hablando directamente al ser amado, a pesar de que algo hay de amor aquí, o de desamor. ¿Jimena? ¿Dice la primavera? De cierta forma es la primavera, pero también hay otra palabra que podríamos referirnos a este objeto. ¿Del lago? Más general todavía, lea el título. Del paisaje, profe. Paisaje. Y dentro del paisaje podríamos incluir, ¿cierto?, que es un paisaje de primavera, que es un paisaje que tiene esta estación del año, y que esta estación del año y que el florecer del paisaje le produce algo a este hablante. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué razón se refiere a este paisaje? Esta está un poquito más difícil. ¿Cómo es su pregunta, profe? ¿Cuál es el motivo? Jimena sigue con la mano arriba, si quiere puede prender su micrófono, si no le damos la palabra a Jessica. No, profe, se me quedó nomás, perdón. Ya, dicen en el chat reflexión. ¿Recuerda a alguien? Dice Lisette, me gusta esa respuesta. ¿Cómo podríamos traducir el recuerdo en un motivo lírico, Jessica? Yo iba a decir que esta persona está recordando, está desde lejos porque dice yo no acepto, una cosa no acepto volver a ese lugar.
Podríamos decir que habla desde la melancolía, ¿cierto? Desde el recuerdo me da pena, pero ya está, ¿cierto? La melancolía es este sentimiento de querer recordar algo, apreciar algo del pasado, pero con cierta cuota de tristeza un poco, ¿sí? Entonces, traduciendo traduciendo este poema a palabras más sencillas, vemos, ¿cierto?, que hay una mujer que reflexiona a partir de lo que le produce el ambiente, de lo que le produce el paisaje, sobre su relación de amor, ¿cierto? No nos dice con quién fue esta relación de amor, pero nos dice, te he sobrevivido suficiente, o sea, ya aguanté mucho este sufrimiento de la ausencia de esta persona. ¿Se entiende? ¿Les gustó? Sí, profe. ¿Les gustó el poema o no? Sí. Sí, profe, muy lindo. Profe, Dígame. y hay una estrofa Sí, que, profe. y hay una estrofa que dice, y no me causa dolor. ¿Dónde está esa estrofa? Sé que no la pillo. La Sé 3, que la 3, profe. Tercera. De tercera. la No me tercera causa estrofa. dolor. No me causa dolor que los sotos de aliso recuperen su murmullo. ¿Qué son los sotos de aliso? Ay, me pegué. ¿Qué serán esos? Pájaros o no. ¿Cómo? ¿Qué son los ¿Cómo es la sotos de aliso? pregunta? ¿Qué son los sotos de aliso? Deduzcámoslo, po. Si está hablando del paisaje. Me aparecen unos árboles. Dijo Nora que tiene que ver con los árboles, ¿cierto? Es como el brotar de los árboles. Si estamos hablando de primavera, podemos deducir, ¿cierto?, que el paisaje entero está volviendo a brotar, ¿cierto? Y que a partir de ese brotar, yo digo, ya, ¿sabéis qué? La vida sigue en el fondo. Este poema, desde este desamor, ¿cierto?, reflexiona y piensa en este resurgir, en este ciclo que no se detiene, mientras que el amor ya no está. No está el amor, pero hay que seguir porque el ciclo continúa. Lindo. Por eso dice respeto su derecho. ¿Cómo? Eli, no le escuché bien. ¿Lo puede repetir? Es que dice una parte que dice respeto su derecho a reír, a susurrar. Claro, ahí le está hablando como a otra pareja que estaba como en el paisaje pasándolo bien. Es como ya, ustedes pásenlo bien, está bien. Como, yo me quedo con mi melancolía en el fondo. Dice la hablante lírica. Jimena, ¿quiere comentar algo? Sí, quería comentarle yo de las últimas dos estrofas que me llamó la atención porque es como que ella como que le pone un punto final a eso para comenzar. Claro, como que dice ya, ¿sabéis qué? Se acabó este sufrimiento, no puedo seguir dando vueltas porque el ciclo continúa. Pero lo dice desde una pena enorme, porque en cada cosa que observa dice, chuta, está empezando de nuevo y yo aquí pensando en lo mismo de siempre. Bueno, para los que estén ahí con sus relaciones que quieran dedicar este poema, anote el título. Está bueno el poema. Chiquillos, chiquillas. Y si está con su pareja, igual dedíqueselo, no porque sea malo, sino que mira qué lindo que está. Lean poesía. Está bueno. La próxima clase les voy a traer poemas más lindos que esta. No más lindos, sino que con otros sentimientos y no solamente desde el desamor. ¿Ya? Profe, hay que dedicar la primera línea de la última estrofa. No. Después viene la otra que dice, la profe, última, yo creo. después dice, no le guardo rencor. Ya, pero más, profe. vamos a buscar otros poemas para dedicar. No nos vamos a quedar con esto. Ya. Que otro, no nosotros. Eso. Tarea. Revisar página 8 de la guía número 2.
No, vamos a hacerlo de las 8 a las 11. 8 a las 11. Profe, Ya. yo quedé sin libros, no alcancé a verme libros, no tengo libros. Tranquila que yo le voy a escribir al profesor Eric para que la tarea que le estoy dejando se las envíen por WhatsApp en formato digital porque hay varios compañeros que no lo tienen, ¿ya? Pero va a estar disponible para todos. Chicos, chicas, ojalá que recuerden esto para que hagan su tarea porque así nos va a servir llegar a la próxima clase un poquito más preparados. Nos vemos la próxima semana. Que tengan bonita semana. Profe, ¿qué páginas eran? Chao, Lo dejé en el chat, se los voy a reenviar a través del profesor Eric de la página 8 a la 11 de la guía número 2. Página 8 a la 11, guía número 2. Profe, ¿es donde sale el recuadro? Sí, cuadrito, miren. Ese cuadrito. Ah, ya. Gracias, profe. Chao, buenas noches. Nos vemos. Que estén bien. Buenas noches. Chao, chao. Nos vemos. La poesía de Camila en el chat, ¿cómo la puede- chiquillo. La poesía de Camila en el chat, ¿cómo la pueden elegir, profe? No la leí, es que estaba explicando. Ay, que me otra reí cosa. con la Chao, poesía profe. de la Camila. Chao, Camila. Chao, profe. Ya. Nos vemos. Que descansen. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Buenas noches.